En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1932 que el terror rojo, impuesto por Lenin, seguía vigente en manos de Stalin, que había aumentado el número de gulags por todo el país y movilizaba a un gran número de ciudadanos para reponer la alta tasa de mortalidad que existía en los campos. La orden de Stalin era que ningún gulag bajara su productividad, por lo que la policía secreta de Stalin no dudaba en enviar aleatoriamente a decenas de miles de ciudadanos a trabajar a los campos de concentración. El plan económico de colectivización impuesto por Stalin no tardaría en fracasar. En 1930, 1931, 1932 y 1933 se sucedieron una gran cantidad de hambrunas por todo el país que afectaron especialmente a la población que residía en el campo. La más grave fue la sufrida por la población ucraniana, bautizada como Holodomor, lo que traducido al español significa exterminación por hambre. La hambruna causada por las medidas económicas de Stalin mató de hambre a más de 6 millones de personas. Millones de familias tuvieron que recurrir al canibalismo para poder sobrevivir. Las madres cocinaban a sus propios hijos para alimentar al resto, los bebés eran secuestrados para ser cocinados, los muertos eran despellejados y las madres recorrían cientos de kilómetros en busca de alimentos para sus hijos. La mayoría nunca regresaban y morían en el camino. Stalin era conocedor de lo que sucedía en el campo y, lejos de intentar parar la hambruna, la aprobó deliberadamente, prohibiendo que cualquier campesino ucraniano abandonara el campo para dirigirse a las grandes ciudades. Stalin no olvidaba que Ucrania había proclamado su independencia durante la Revolución de Octubre de 1917 y además, al igual que Lenin, despreciaba por completo a los trabajadores del campo, ya que los consideraba inservibles y fácilmente reemplazables, por lo que no le importaba que millones de ellos murieran, ya que serían reemplazados por los obreros que trabajaban en sus grandes proyectos industriales. Holodomor fue, junto con el Holocausto, la mayor masacre del siglo XX. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 27 de febrero de 2022, continúa la invasión de Rusia a Ucrania. Las tropas rusas ya están en Kiev, han llegado a la capital y se están dando ya, al menos en estas horas en las que estamos grabando el podcast, ya combates calle por calle, porque los ucranianos, no solo el ejército, sino también los propios civiles, están armados para defender su país. Hay que tener en cuenta varias cuestiones. Hicimos un directo hace 2 días para explicar los motivos y las razones y ese conflicto que existe no solo entre Rusia y Ucrania, sino dentro de la propia Ucrania, que es fundamental para entender el porqué. No solo con alguna pincelada histórica que también dimos en anteriores podcasts, especialmente cuando vino Pedro Baños, pero que muchas veces parece que explicar los motivos que han llevado a Putin a tomar esta decisión y explicar también, hay que decirlo, las fechorías cometidas por parte de la OTAN no implica, bajo ningún concepto, que esta invasión sea justificada. Hay algunos que lo están justificando desde la parte histórica, diciendo, bueno, es que la Rus de Kiev, que es cierto, es el origen de ambas naciones y que por lo tanto está en su derecho, por parte de Rusia, recuperar a Ucrania. La realidad es que este argumento lo podríamos utilizar en el día de hoy para muchas otras naciones. España podría justificar, bajo esos argumentos y bajo esa retórica, anexionarse, por ejemplo, Portugal. O incluso, yendo más allá, podríamos decir que los países hispanoamericanos del otro lado del charco deberían formar parte de España y, ¿por qué no?, invadirlos y someterlos a nuestra propiedad. Esto que se ha hecho siempre, siempre, siempre. Nunca jamás ha habido una guerra anexionista, estamos hablando, que no parta de una premisa histórica que la justifique. Justificaciones siempre va a haber para cualquier tipo de guerra. El problema de fondo, y es lo que vamos a tratar aquí, en este podcast, es por qué Occidente se encuentra huérfano ante esta situación y por qué
el gobierno ucraniano y los ciudadanos ucranianos nos están dando una auténtica lección de dignidad que desgraciadamente nosotros no podríamos dar. El otro día estaba hablando con unos amigos al respecto, gente que está metida en este mundillo, y hablamos de una hipótesis. ¿Qué pasaría si Putin decidiese invadir España? O supongamos que llegasen las tropas rusas. ¿Nosotros haríamos como los ucranianos? ¿Pediríamos un fusil para salir a defender a nuestras familias y nuestras calles? ¿O por el contrario lo que haríamos sería decir, bueno, esta es la nueva realidad que nos toca vivir y acabaríamos aceptando estar sometidos a una tiranía? Porque realmente el problema de fondo es ideológico. Y hay mucha gente que esto lo deja de lado, que cree que la cuestión ideológica no importa y que la cuestión de los valores no importan. Por supuesto que importan, y mucho. Y Occidente se encuentra en una crisis de valores. Esto, que además, a mí estos días, bueno, me han acusado de todo, ¿no? Supongo que ustedes también, según el comentario que hacen, te dicen que eres pro Putin, que estás pagado por la OTAN, que no, que ahora te paga Putin, así vas variando conforme las horas, incluso Soros, el nuevo orden mundial, Vox un rato, luego no, luego Ayuso, luego te paga el PSOE, en fin. Ya saben que esto es como funciona, sobre todo en el estercolero de las redes sociales. Pero que a mí me acusen, y justo a mí, de estar a favor de este tipo de prácticas que ha estado aprobando la Unión Europea o la propia OTAN, cuando en su última reunión del mes de junio, su última cumbre, lo que hicieron fue abordar la cuestión del cambio climático y centrarse en cómo conseguir ejércitos verdes, pues hombre, ¿qué quieren que les diga? A mí eso me podrán acusar de muchas cosas, pero desde luego que de eso no. Entre otras cosas, bueno, este libro son más de 300 páginas criticando precisamente la absoluta idiocia en la que estamos ahora mismo en Occidente y que, por desgracia, supone que estemos pagando las consecuencias de haber negado la realidad durante tantos años. Y sobre todo, de haber intentado hacer creer a los demás que nuestro mundo era el mundo. Y claro, ha llegado el señor Vladimir Putin y nos ha pegado un bofetón, un tortazo de realidad que muchos ahora se despiertan y no saben qué hacer, porque se creían que estaban todo el mundo preocupado de las estupideces absurdas y sobreactuadas, de esos enemigos imaginarios, de esos problemas inventados, de estas sobreactuaciones ante cualquier contrariedad. Creíamos que éramos el centro del mundo. Este eurocentrismo estúpido que precisamente lo que está haciendo es erradicar esa Europa y ese Occidente que, por supuesto, que hay que defender. Todo ello lo vamos a abordar en este podcast. No va a haber entrevista esta semana. Hicimos ese directo especial porque, bueno, esto lo estoy grabando ahora. Puede pasar cualquier cosa durante estas horas, pero no va a cambiar la cuestión de fondo que vamos a abordar aquí. Pero hicimos ese directo para explicar cuáles son los motivos de Rusia, cuál es la realidad que existe, también cuál es la división que hay evidente en Ucrania. Podemos decir que hay dos Ucranias, ahora lo comentaremos, pero no va a haber entrevista porque ya, bueno, lo hicimos ese directo con el equipo de Descifrando la Guerra y lo que vamos a hacer es responder a preguntas de los patronos que teníamos pendientes, así que vamos a arrancar ya para analizar qué es lo que nos está pasando, por qué nos encontramos tan indefensos y somos incapaces de articular una respuesta ante la amenaza más que evidente de Vladimir Putin, que sí, hoy es Ucrania, mañana es Polonia y pasado somos nosotros. Una pequeña pausa y comenzamos. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Como les decía anteriormente, lo que ha supuesto esta invasión por parte de Rusia, más allá de todos los temas abordados, que como digo, los tocamos en una hora larga, también con Pedro Baños hace 2 semanas, la realidad es que Occidente se encuentra huérfana de valores y de esa defensa de los principios morales fundamentales que nos habían permitido ser la zona más rica, próspera y libre del planeta. Nunca antes en la historia de la humanidad, y esto hay que recalcarlo, nunca antes en la historia de la humanidad habíamos sido tan libres y tan prósperos. ¿Esto a qué se debe? Evidentemente a una serie de valores que nosotros hemos estado asesinando en los últimos tiempos. Más allá de la situación en Ucrania, que existe esa división y yo realmente creo que Vladimir Putin no ha medido bien. De hecho, en estas horas se habla de, en cuanto al SWIFT se refiere, que luego, bueno, es una de las preguntas que me han dejado los patronos, explicaremos qué es esto del sistema SWIFT y por qué es tan importante si se expulsa a Rusia de ese sistema, también qué alternativas tendría, que las tiene, porque esto Putin lleva preparándolo mucho tiempo. Más allá de eso,
la realidad es que Vladimir Putin estamos muchos aceptando la propaganda, porque aquí hay una guerra propagandística por los dos lados. Pero muchos están comprando la propaganda de que Ucrania quiere ser parte de Rusia. La realidad es que no es así. Y la realidad es que esos ucranianos, principalmente la parte del este, la parte occidental de Ucrania, lo que quieren es formar parte de la Unión Europea y ven como sus vecinos rumanos, un poquito más alejados los húngaros, los polacos, dicen, esto no les va tan mal, y a nosotros sí. Creen que la Unión Europea puede ayudarles, y en cierta medida lo haría. La división en Ucrania es total. De hecho, las elecciones muchas veces depende de cuánto, esto es el porcentaje de la gente que vota, según si votan los del este, que son más prorrusos, o los del oeste, que son más, por decirlo de alguna manera, proeuropeos, entre comillas, para que nos entendamos. A partir de ahí, Putin, bueno, puede decir, algunos dicen, no, va a poner un gobierno títere cuando acabe la invasión. Primero, que acabe conquistando Ucrania. Eso como primera medida. Segundo, si pones un gobierno títere, es un gobierno títere que se va a encontrar con el rechazo de más del 50% de la población. Que no hay que olvidar que en el referéndum que se votó independencia de Ucrania por parte de Rusia, más del 90% votó a favor de esa independencia. Otra cosa es que con el paso de los años, con el paso del tiempo, con el paso de las malas praxis que ha tomado los distintos gobiernos que ha tenido Ucrania, un país muy corrupto y con muchísimos problemas internos, muchos ciudadanos hayan creído, y sobre todo especialmente los de la zona del este, que la solución es abandonar Ucrania y formar parte de Rusia. Esto es una cuestión distinta, pero la realidad es que el pueblo ucraniano, en su inmensa mayoría, por mucho que nos lo quieran vender así, no quieren formar parte de Rusia. Y si Vladimir Putin lo que dice es, bueno, yo voy a ir a invadir y a ocupar Ucrania y poner un gobierno títere, te vas a encontrar con que ese gobierno va a ser tremendamente impopular. Y los ucranianos, y aquí vamos a la parte moral, ideológica, no son como nosotros. Los ucranianos están dispuestos a morir por defender su país. Algo que para nosotros es impensable. Ahora mismo, y las últimas encuestas que se han realizado en los últimos años al respecto, es un porcentaje anecdótico el que responde que sí que estaría dispuesto a morir por su país. Porque lo vemos como algo tan lejano, algo tan imposible que nosotros podamos sufrir esto, que cuando hemos visto que la guerra ya no se hace en desiertos lejanos, sino que está llamando a la puerta, y que Ucrania está ahí al lado, y que después de Ucrania puede llegar Rumanía, puede llegar Polonia, pueden llegar los países bálticos, ahí ya decimos la guerra está en Europa. Y esta realidad, que muchos llevamos denunciando durante, bueno, los que escuchan el podcast de forma habitual ya lo saben, los que leen mis artículos, esta decadencia moral y esta negación de la realidad de no querer ver que el mundo hay una gran diferencia entre el bien y el mal, porque hemos creído que no. Hemos pensado que las cosas son según y que está bien una moral y que está bien la otra. Y la realidad es que no. No está bien envenenar y asesinar a la oposición. Eso no está bien. No está bien no respetar la libertad de expresión. No está bien perseguir al distinto. No está bien no querer aceptar la soberanía de un país que no quiere formar parte de Rusia. No está bien imponer a través de la fuerza militar una invasión con la justificación de que es que la OTAN ha incumplido este acuerdo, como si Rusia no hubiese incumplido también partes fundamentales de ese acuerdo. ¿Qué lo ha hecho? La guerra geopolítica y el mundo geopolítico siempre es hipocresía y sobre todo la maldad que lleva el ser humano se ve muy bien reflejado en las acciones geopolíticas. Pero es que la geopolítica es así. Pero denunciar y criticar esas praxis por parte de la OTAN y de los gobiernos occidentales no debe arrastrarnos a defender a un tirano como Vladimir Putin, que es lo que está ocurriendo estos últimos días. Más allá de que uno lo pueda criticar, yo lo he hecho en numerosas ocasiones. De hecho, escribí un artículo que eran Nuestros Miserables en relación a Ursula von der Leyen, a Draghi, a toda esta tropa, a Biden, Trudeau, Macron. Sí, son unos miserables. Pero eso no nos puede dejar llevarnos en brazos de Vladimir Putin, que es un criminal y un tirano que detesta la libertad tanto o más que nuestros principales líderes políticos. Esto es una diferencia sustancial. Y es una diferencia que nosotros tenemos que tener en cuenta. No puede ser que ese desasosiego, que repito, más de 300 páginas hay aquí, más de 300 páginas criticando este sistema logocrático en el que habitamos, criticando los dogmas impuestos, criticando cómo se ha intentado erradicar, y se intenta a día de hoy, la libertad de los ciudadanos. Todo eso está aquí, en este libro, criticando todas esas prácticas.
Pero eso no implica que uno pueda decir, no, es que como Putin no compra ciertos dogmas, entonces es el bueno, es nuestro hombre. Y esto lo estoy viendo por parte de muchos nacionalistas. El nacionalismo es igual de perverso, exactamente igual que cualquier otra ideología, que lo que acaba es erradicando la libertad. Y es muy hipócrita decir, no, fíjate lo que nos hacen en Europa, cómo nos castigan, cómo nos persiguen cuando no compramos la retórica oficial. Sin embargo, qué bueno es Putin. Porque coincide en algunos pretextos ideológicos con los nuestros. Eso es injustificable y no representa los valores occidentales. ¿Qué es lo que hizo a Occidente convertirse, como decíamos antes, en la zona más rica, próspera y libre del mundo? En una excepción que nunca antes se había dado en la historia de la humanidad. Pues esos valores, queridos amigos, eran la libertad, la tolerancia, el respeto, el orden espontáneo, el libre albedrío y el aceptar convivir los distintos y no imponer tu forma de vivir o tu forma de pensar a los demás. Todos esos conceptos claves, igual que el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, son los que no representa Vladimir Putin. De hecho, son los que detesta Vladimir Putin y son los que persiguen Rusia. Porque mientras aquí hay muchos que se ponen simpatiquísimos, dicen, no, esto, analistas, y después no son analistas, realmente son propagandistas o que escuchan una cosa o ven a ver qué es lo que tiene más popularidad en redes sociales para soltarlo. Y entonces te vienen con el rollo de, no, es que claro, no le han dejado más opción a Putin que invadir Ucrania. ¿Cómo que no le han dejado más opción? ¿Acaso el pueblo ucraniano quiere ser ruso? ¿Acaso el pueblo ucraniano quiere formar parte de Rusia? La respuesta es no. No, es que amenazaban con la OTAN. ¿Y Putin no amenaza? Constantemente. No, pero es que la OTAN ha invadido no sé cuántos sitios, que podemos criticarlo si yo el primero. Y vamos, la política exterior de Occidente en los últimos años, vamos, es que lo tienen ahí y lo saben y ahí está la hemeroteca. Yo soy el primero en criticarlo. Pero ¿acaso Putin no ha invadido otros territorios? Por supuesto que lo ha hecho. Entonces, esta estupidez, mientras nosotros estamos aquí sabiendo que mientras yo grabo este podcast, diga lo que diga, no van a llamar luego a la puerta, no va a venir la policía a buscarme, sabiendo que no va a suponer un problema personal, ni tampoco una amenaza a mi integridad física, sabiendo que yo puedo escribir lo que quiera en redes sociales sin pensar si lo que estoy escribiendo puede suponer mi liquidación, es muy divertido defender a un tirano que habita cientos de kilómetros. Ahora, vete a Rusia y defiende tu postura. Y hay muchos que se les llena la boca diciendo, no, pero es que la libertad no es Putin. Y pongo varios ejemplos que me he encontrado, porque además es que esto siempre pasa lo mismo, ¿no? Son siempre los mismos perfiles. Un perfil, por ejemplo, de ese tipo de personas son los que criticaban, y con acierto, que se impusiese, por ejemplo, la vacunación obligatoria o que se impusiese el pasaporte COVID. Pero que a su vez ahora defienden a Vladimir Putin. Porque como sus dogmas son los que establece ese tirano, le parece bien que se impongan al resto de la sociedad. Entonces, usted no cree en la libertad. Usted solo cree en su libertad, pero no en la del prójimo. Y usted lo que cree es que Vladimir Putin, bueno, como coincide conmigo en ciertos postulados, pues entonces lo voy a defender. Eso es hipocresía y eso no es defender la libertad. Defender la libertad es decir, a esta banda de burócratas miserables que nos han metido en esto, que son los burócratas occidentales, que son unos canallas, pero del mismo modo decirlo también de Vladimir Putin. Y puestos a elegir en esta guerra, por supuesto que prefiero una Occidente putrefacta como es la nuestra, porque incluso en la putrefacción occidental actual hay muchísimos más resquicios de libertad que en la gloriosa Rusia de Vladimir Putin. Y esto hay que tenerlo muy claro. Y yo entiendo, y soy el primero también al que le pasa, que cuando uno vive en esto y dice, vamos a ver, o sea, ¿cómo hemos sido tan estúpidos de por querernos el rollo este eco-friendly? Hemos decidido, como Alemania, que ha estado ahí diciendo, ay, no, claro, ay, no, ¿cómo que no queremos sancionar a Rusia. ¿Por qué? Porque puede suponer cortes en tu energía y puede suponer que tengas parones al corto plazo, de hecho, supondrá, en tus principales industrias. Porque tú has decidido que era muy guay y muy cool hacer molinitos de viento que no te pueden permitir utilizar toda la energía que necesitas y el gas ya se lo compramos al tirano este. Qué inteligentes que somos, porque así vamos dando lecciones de moral al resto. A mí evidentemente eso me repugna, lo critico, y aquí hay un capítulo entero dedicado a eso, a las políticas medioambientales que se han hecho en los últimos años.
pero eso no me convierte en un defensor de Putin. Del mismo modo que uno puede criticar las políticas feministas que atentan contra la igualdad del ciudadano ante la ley, pero no por ello uno se tiene que lanzar en brazos de Vladimir Putin. Y aquí hay otra cuestión que es fundamental, y es que negar la realidad en este mundo en el que hemos vivido, en este mundo en el que hemos querido que, bueno, que nuestro entorno, nuestro círculo, era el mundo global, y que China, Rusia estaban muy pendientes de nuestras estupideces, en cuanto hemos visto un enemigo real, y nos pasó también con la pandemia, no sabemos qué hacer. Y la pregunta es, ¿por qué no sabemos qué hacer? Esto es algo que es muy importante. ¿Por qué no sabemos qué hacer? Porque realmente cuando uno analiza la historia, se da cuenta que dicen, bueno, las guerras nunca, jamás se han justificado por razones energéticas o económicas, aunque el fondo del asunto fuese ese. En el caso de Ucrania, evidentemente, hay unos intereses económicos y, por supuesto, hay unos intereses energéticos. Ucrania recibe miles de millones de euros todos los años porque circulan por ahí gasoductos que vienen a suministrarnos a los eco-friendlies que nosotros no vamos a utilizar nuestro gas, ya se lo compramos a un tirano. Nosotros lo compramos a los argelinos, los alemanes a los rusos, cada uno va buscando cuál es su tirano, porque mientras vamos dando lecciones de moral, luego la realidad es que dejamos nuestra dependencia energética en terceros países. Y cuando el tirano se enfada, tenemos este problema. Hablaremos qué es lo que puede suponer si Rusia decide cortar el suministro energético a Europa. Ahí sí que tendremos apagones de verdad, pero esto lo comentamos posteriormente en las preguntas de los patronos. Pero más allá de eso, y como les decía, las guerras nunca nadie ha ido a una guerra gritando por el gas. Nunca. Nunca nadie ha ido a una guerra gritando por el déficit o por el superávit. Jamás. Se va por conceptos, que puede ser la patria, puede ser la familia, la libertad, la soberanía, la independencia. Son conceptos que nosotros hemos olvidado, que no creemos en ellos. ¿Cómo vamos nosotros a luchar por la libertad ucraniana si no creemos ni siquiera en la nuestra? Y ahí es la crítica que yo hago, claro que sí, y se debe criticar. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de libertad cuando hemos impuesto un código que despoja, y ya sé que esto a mucha gente le molesta porque ha estado a favor de ese código, que despoja del estatus de ciudadano a aquel que no lleva las dosis de turno que le ha dictaminado un burócrata? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de libertad cuando le robamos el dinero a los camioneros que protestan en Canadá? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de libertad cuando en Italia los mayores de 50 años que no cuentan con las dosis que le ha parecido bien al señor Draghi no pueden trabajar y no pueden alimentar a sus familias? ¿Cómo vamos a hablar de libertad cuando nos parecía bien que personas sanas no podían ingresar en ciertos países? ¿Cómo vamos a hablar nosotros de soberanía si lo que hacemos con Hungría y con Polonia es precisamente cuando ellos aplican su soberanía, que esto no quiere decir que uno esté de acuerdo con las políticas que aplican, les decimos que entonces no les damos los fondos? Porque no están cumpliendo la retórica oficialista LGTBI inclusiva. Y como no lo está haciendo, entonces no puede ser soberano. Porque puede ser soberano siempre y cuando siga las directrices que manda este grupo alogócrata que nos rodea. Y se debe criticar, y yo lo hago fervientemente, a esa banda mafiosa que habita en Bruselas. Pero no por ello se debe ir uno a los brazos de un tirano criminal como Vladimir Putin. Y cuando tú no crees en estos conceptos, porque no creemos en la libertad, no creemos en la soberanía, ni tampoco creemos ni siquiera en la patria, hemos perdido esas identidades básicas, y cuando hablo de identidades me refiero a valores morales que representaban Occidente y la grandeza de Occidente, ¿cómo narices pretenden ustedes que luchemos por la libertad de los ucranianos si no creemos en la nuestra? Es imposible. Es imposible. Y esta crisis moral e ideológica, muchas víctimas de su propia ideología, dicen, no, yo no tengo ideología, a mí las ideas me da igual. ¿Cómo te va a dar igual? ¿Cómo te va a dar igual? No es lo mismo que tu moral sea defender la libertad de expresión. Eso está bien. No defender la libertad de expresión está mal. Defender al distinto está bien. Intentar acabar con el distinto está mal. Defender la igualdad de todos los ciudadanos en cuanto a derechos y oportunidades se refiere está bien. Pensar que las mujeres son poco menos que ciudadanas de segunda, eso está mal. No me pueden ustedes decir que es lo mismo Occidente
que muchos países de Oriente Medio. No me pueden decir que es lo mismo vivir en España o vivir en Italia o vivir en los países europeos o occidentales en los que a las mujeres se les respeta. No me pueden decir que esa moral es exactamente igual o no es ni buena ni mala en comparación con aquellos que apedrean a las mujeres adúlteras y que les despojan de multitud de derechos y que erradican su libertad de forma legal, pero la erradican. ¿Cómo va a ser igual que existan partidos de la oposición y que haya alternativas en los gobiernos que la Rusia de Vladimir Putin, en la que no existe oposición? Y cuando existe se la aniquila. Y algunos me podrán decir, no es que los rusos están con Putin, y es verdad, y los chinos con Xi Jinping, pero eso no implica que no haya diferencia entre el bien y el mal. Y esa superioridad, porque hay que decirlo, por supuesto que es una superioridad moral real, porque estás defendiendo el bien, por mucho que estos nihilistas digan, no, bueno, esto, no es lo mismo defender ideas que defienden la libertad que defender ideas como, por ejemplo, los comunistas o los socialistas, que lo que implican es restringirlas para que solo puedan pensar de una determinada manera la población. Y como no es lo mismo, por supuesto que ese Occidente y esos valores suponen una superioridad moral frente a la Rusia miserable, mezquina y ruin de Vladimir Putin. Por muchas bombas nucleares que tenga, no deja de ser un déspota. Y por mucho que luzca la bandera y tenga tintes conservadores que puedan, en muchos aspectos, coincidir con ideas nacionalistas de españoles, italianos, alemanes, franceses, o que tenga esos tintes conservadores en muchos aspectos que también coinciden con una serie de personas en su espectro ideológico, eso no quiere decir que Putin no sea un tirano, porque coincide con lo que yo creo. No. Es un tirano porque lo impone. Porque puedo estar incluso de acuerdo en la política energética de Vladimir Putin. Puedo estar de acuerdo. Puedo estar de acuerdo en muchas cosas y en algunos discursos que haya dado relación a esto. Sí, puedo estar de acuerdo. Pero una cosa es estar de acuerdo con lo que pueda decir en un momento determinado alguien de izquierdas, de derechas, me da igual, socialista, liberal, socialdemócrata, conservador, lo que usted quiera, pero eso no implica que entonces yo estoy de acuerdo en que se imponga ese marco a los demás. Porque entonces usted no cree en la libertad. Por mucho que crea que sí, que diga, no, yo sí que creo, no. Usted solo cree en su libertad y que el resto debe moverse en unos parámetros de libertad que siempre y cuando no se salgan de ese parámetro, entonces está bien. Entonces usted no es mejor que Vladimir Putin. Y si nosotros criticamos, y yo el primero, a toda esta banda, esta turba de fariseos que tenemos gobernando los países occidentales, lo que no puede ser es que nos vayamos al lado de Putin, porque detestamos, y repito, con más fuerza que yo, creo que casi nadie, a von der Leyen, a toda la banda Trudeau, a los Macron, a Biden, a Sánchez, a Draghi. Detestarlos y combatirlos está muy bien. Pero aquí podemos hacerlo. En la Rusia de Putin, no. Entonces no me vengan con cuentos, no me vengan que es que de verdad es una cosa grotesca ver a mucho niñito que está muy cómodo en el sofá de su casa diciendo en Twitter, ay, claro que sí, Putin es mi hombre y no esto, claro, fíjate cómo somos los occidentales. Los occidentales somos mejores. Y aunque estemos atravesando la decadencia occidental y aunque estemos atravesando un sistema putrefacto que urge sanar, moralmente somos mejores. Y la libertad debe ser defendida. Y la soberanía también. Aunque los ciudadanos hayan dejado de creer en esos valores, porque son esos valores los que hicieron a Occidente la zona más rica, próspera y libre de todo el planeta Tierra. No fueron otros. Y esto es algo que debemos recalcar. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Y yo abordo en numerosas ocasiones, tanto en estos podcasts como mi último libro es básicamente sobre eso, pero en otros tantos, artículos, entrevistas. Pero no nos confundamos. No creamos que nuestro desprecio justo, porque es justo, y nuestra crítica, que también es justa y se debe hacer a los canallas que tenemos en Europa, eso no puede convertirnos en aliados de la tiranía más absoluta. Aunque para muchos sea la perfecta tiranía porque coincide con sus valores.
Porque tus valores morales no son mejores entonces si no crees en la verdadera libertad. Y es respetar al distinto, cosa que no hace Putin. Y respetar la libertad y la soberanía de los países, cosa que tampoco hace Putin en relación a Ucrania. Y algunos me dirán, nosotros tampoco lo hemos hecho. Cuando hablamos de la OTAN o hablamos de Estados Unidos, por supuesto que Estados Unidos no lo ha hecho en numerosas ocasiones. Y se tiene que criticar. Pero esto de como nosotros lo hemos hecho, entonces que lo hagan ellos, no pasa nada. Hombre, y luego está la cuestión de la supervivencia. Y es que sí, hoy es Ucrania. Pero ¿y qué pasa si nosotros no hacemos nada con Ucrania? ¿Qué pasa? Ahora vemos que muchos países van a mandar armas al ejército ucraniano para que se defiendan. Porque lo que se trata es que Putin se meta en una ratonera y que no tenga más remedio, en mi opinión, creo que es, no sé, lo que debe pasar y lo que creo que va a pasar, y decir, vale, vamos a negociar. Y negociar supondrá que Ucrania se partirá en dos. Posiblemente pasará eso. Que la zona del Donbass acabará en manos de Rusia. Es posible que eso ocurra. Pero para ello, Europa tiene que dar una respuesta. ¿Qué es eso de anunciar como Josep Borrell? Claro, yo entiendo que hay mucha gente que es que, macho, entre Josep Borrell y Putin, pues no sé qué escoger. Cuando sale Josep Borrell y dice, no, hemos expulsado a Rusia de Eurovisión. Claro, el problema es que una sociedad sana, Josep Borrell, pues después de eso, a los 5 minutos debería haber dimitido. Realmente ni siquiera se hubiese atrevido nunca a decir tal estupidez. Porque si viviésemos en una sociedad sana en la que esos valores, como decía antes, los tuviésemos claros y los defendiésemos, pues evidentemente Josep Borrell ni siquiera se atrevería a decir semejante tontería. Pero en este mundo irreal en el que hemos vivido, en el que de verdad pensamos que no participar en Eurovisión supone un drama, porque no tenemos problemas reales, entonces, claro, sale y lo dice. Pero que ese desprecio, que repito que es justo y que debemos, yo el primero, demostrarlo, cada uno en su ámbito, hacia este tipo de personajes, no significa que uno tenga que decir, como me da asco, náuseas, esta Europa y esta Occidente putrefacta, entonces prefiero la tiranía de Vladimir Putin o justifico que Putin actúe de cierta manera porque, mira, no está de acuerdo con ciertos dogmas que aquí nos imponen. No, tenemos que criticar las dos cosas. La Occidente putrefacta y, por supuesto, Vladimir Putin. Y mientras en Occidente tenemos posibilidades de hacerlo, y mientras en Occidente tenemos posibilidades de cambiarlo, aunque sea muy difícil, porque esto es una cuestión de mentalidad, y que lleva muchos años cambiarla, por suerte cada vez hay más gente que despierta. Esto también es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Cada vez hay más personas que el rollo este eco-friendly dice, oye, ¿yo por qué tengo que salvar el planeta si luego miro los datos de contaminación y mi país es de los que menos contamina del mundo? Cuando estos datos empieza a conocerlos la gente, y principalmente lo conoce porque existe, aunque intenten liquidar la libertad de expresión, y yo he sufrido la censura en numerosas ocasiones, y encima recientemente, por ejemplo, el último artículo de hace un par de semanas que publiqué sobre Canadá me lo eliminó Instagram. Yo he sufrido la censura. Pero podemos ir buscando alternativas. Y sé que a mí no van a llamar a la puerta de la policía y me va a detener por criticar a Justin Trudeau. Lo sé, ni por criticar a Sánchez. Ahora critica usted a Putin en Rusia. Pero cuando digo critíquelo no es, no, pues yo escribí un día un tuit. No, tú no eres nadie, una persona que pueda tener cierta influencia. A ver qué le pasa. Lo digo porque hay muchos que en su Twitter o en incluso tertulias se pone estupendo con el asunto. De, no, hombre, Putin no está mal y los rusos, bueno, no están tan mal. Hombre, los rusos no son los culpables son sus gobernantes, ni Rusia per se, evidentemente, pero hablamos así para que nos entendamos. Sí, claro, pero deja de hacer el ridículo. Porque estás aquí con, no, la libertad, y en Twitter la libertad todo el día, y fíjate que sinvergüenza es Draghi, fíjate que sinvergüenza es Trudeau, y fíjate que sinvergüenza es Macron, que yo comparto que son unos auténticos sinvergüenzas y unos liberticidas, pero luego qué bueno es Putin. Así no va el asunto. Eso es hipocresía. La misma hipocresía que luego se critica cuando es otro. Seamos un poco coherentes. Y sobre todo defendamos los valores de esa Occidente que deben volver. El sacrificio y el esfuerzo. Y los ucranianos están dando una lección maravillosa en ese aspecto. Salía Biden y Macron que ofrecían al presidente, a Zelensky, el presidente ucraniano, evacuarlo. Y su respuesta fue, no necesito una evacuación, lo que necesito es armamento antitanques. Y veíamos a los ucranianos, esto lo sacaba el New York Times, que están haciendo, la verdad es que las coberturas que están haciendo el New York Times y también la CNN, la Fox, la BBC no tanto, es decir, que en esta guerra, mira que en otros muchas veces siempre es casi de las mejores coberturas que hay, están haciendo coberturas muy interesantes. Y el New York Times entrevistaba a civiles
que acudían voluntariamente a por un AK-47. Porque querían defender su nación. Les preguntaban, oiga, ¿y usted? O algunos hablan inglés perfecto, que se podrían haber ido del país. Dice, bueno, yo no soy proguerra, ni me gusta la guerra, ni me gustan las armas, pero no tengo más remedio. Porque no me interesa vivir si no vivo en mi país, con mi familia, respetando lo que somos. Prefiero morir. Hubo un vídeo también muy sonado en esta guerra, que eran unos militares ucranianos que se les acerca un buque ruso, que les llaman, les dice, oiga, ríndanse o los aniquilamos. Y la respuesta de los soldados ucranianos es, buque ruso, que te den. Vamos a traducir en que te den. Han muerto todos. Y algunos incluso, en los comentarios, a mí es un experimento social que me gusta mucho hacer, que es leer los comentarios de la gente ante este tipo de noticias, ¿no? A ver qué reaccionan, cuáles son los comentarios más valorados. Y muchos decían, eso no es honor. Eso es ser un suicida. No, eso es honor. Lo que pasa es que nosotros tampoco creemos en eso. No creemos en nada. Y como tenemos esa crisis tan fuerte de valores, ¿cómo vamos a defender a nuestros aliados? Si ni siquiera nos consideramos traidores, o recuerden lo que pasó en Afganistán, nos dejamos tirados como perros, como perros. 2 semanas estuvimos que sí, bueno, Afganistán, y ya se nos ha olvidado. Y lo que va a ocurrir, desgraciadamente, en este conflicto, firmarán la paz, nos contarán que han conseguido la paz, y ya está. Y seguiremos con nuestras tonterías, y la OTAN seguirá buscando ejércitos verdes, porque supone el cambio climático el gran problema y la gran amenaza. Nada que ver con China, nada que ver con Rusia, no. El cambio climático, que por supuesto depende del blanco occidental, que es el que tiene dinero, evidentemente. No va a depender del chino o del indio, que no creen, a pesar de que contaminan infinitamente mucho más que los países europeos. Pero esta es la realidad. Y nosotros debemos defender Occidente. Repito, aunque sea un Occidente putrefacto como es el actual. Y criticarlo. Por supuesto que hay que criticarlo. Pero no debemos dejarnos llevar por la desesperación, que en muchos casos puedo llegar a compartir, para acabar aceptando cosas tan delirantes como que la libertad la defiende Vladimir Putin. Hasta ahí podíamos llegar. No hay ni una sola justificación, ni histórica, ni económica, de ningún tipo, para justificar la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. No hay. Otra cosa, y sería otra cuestión, es que dijese que, bueno, oye, que las zonas del Donbass quieren formar parte de Rusia, porque esa es la voluntad de los ciudadanos que están ahí y que han votado en los referéndums a favor de ello. Eso sería otra cuestión, pero no es la cuestión. La cuestión es que Putin ha atacado a un país soberano cuyos ciudadanos, o gran parte de ellos, quieren formar parte de la Unión Europea y no quieren estar al lado de Rusia. Y eso Putin no lo puede tolerar. Y la excusa es que iban a entrar en la OTAN. Que yo no estoy a favor de que Ucrania entre en la OTAN. Y que sí, por supuesto que ha incumplido muchas cosas la OTAN. Pero que los árboles nos impidan ver el bosque. Y saber qué es lo que debemos defender, que son los valores occidentales, que son los valores que han permitido que seamos lo que hemos sido. Y que precisamente por cargárnoslos estamos como estamos ahora. Pero esos valores no los representa Vladimir Putin. Ni los representa China, ni los representa ninguna otra zona del planeta. Así que esto hay que tenerlo claro y bueno, es una reflexión que me parece que es pertinente en estos momentos. Y vamos ya con las preguntas de los patronos. En cuanto al conflicto se refiere, tienen ese directo de 1h15, creo que fue, en el que abordamos numerosas cuestiones y no se trata de ser prorrusos. Decían, es que bueno, estos son prorrusos. No son prorrusos, estamos explicando las razones por las que Putin invade Ucrania. No estamos diciendo que esté justificada, de hecho en ningún momento se justificó. Yo no lo justifico. Nunca lo he justificado. Nunca he defendido a Vladimir Putin. Pero como ahora criticas a los Trudeau y compañía, entonces es que eres pro-Putin. No, es que esto no va así. No veamos las cosas de forma tan simplista. Un poco de nivel. Vamos ya con las preguntas de los patronos. Los patronos preguntan. Vamos a comenzar con preguntas escritas. Digo patronos, en realidad son miembros del canal de YouTube, suscriptores de iVoox y patronos, eso sí. Que, bueno, les prometí que iba a subir el podcast esta semana de Rodolfo de Habsburgo, el exclusivo histórico mensual que tiene a su disposición los que colaboran con este programa, pero ha sido imposible. Y cuando les digo imposible de verdad, porque entre la actualidad del periódico, entrevistas, radio, directos, en fin, ha sido imposible sacar un momento para grabar. A ver si esta semana lo puedo hacer y lo subo. Pero la primera pregunta me la hace Acermi, que es el nombre que aparece en el WhatsApp, muchas veces no pone el nombre, que es en relación a qué supondría la expulsión
de Rusia del sistema SWIFT. Bueno, esto ahora mismo justo, mientras estoy grabando el podcast, ha salido la noticia de que parece que se va a llevar a cabo. No sabemos, o al menos a estas horas no sabemos de momento en qué condiciones. No sabemos si va a ser todos los bancos rusos, si va a ser algunos, pero ¿qué es lo que supone? Bueno, esto básicamente es un sistema interbancario para realizar operaciones, importación-exportación, en la que están cifrados ciertos mensajes para que tú puedas comprar en un banco ruso desde un banco austriaco. Si expulsas a Rusia, lo que prácticamente estás haciendo es impedir que éste pueda comprar y que sus importaciones y sus exportaciones se vean duramente castigadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de transacciones comerciales, en su inmensa mayoría, de este tipo, se realizan en dólares. Esto tiene un efecto a corto plazo demoledor para la economía rusa, es una sanción bastante importante, pero los rusos, ya hace tiempo, hicieron un sistema que es parecido, no es exactamente igual, que es el SPFS, que es el que utilizan ellos, pero que todavía no está lo suficientemente adelantado como para que pueda funcionar. Ahora, estas sanciones también repercutirían en Occidente. Y volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Claro, nosotros cuando decimos, bueno, es que ¿por qué no hacemos nada? Claro, es que ¿cómo no me vas a hacer algo contra el que te suministra el gas? Es que el máximo proveedor de gas en Europa es Rusia. Y una cosa es que tú puedas tener esa independencia y que un pequeño porcentaje lo suplas a través de importaciones de terceros países, y otra cosa es que esté toda tu dependencia energética, como es el caso de Alemania, en manos de Vladimir Putin. Entonces, esto lo que puede suponer, y no es descabellado, es que se sufran apagones, principalmente en las industrias quizá, que no puedan tener energía. Porque si corta el suministro energético, y esto es lo que es importante ver hasta qué punto se ha cortado este tipo de intercambios, si afecta o no a las energías o si por el contrario estas están exentas, pues puede suponer que, claro, ¿ahora qué haces? Pues con los molinitos de viento y con las placas solares, que está súper bien para ir de salvador del planeta, no puedes abastecer enérgicamente a tu país. Esta es la dura realidad, la realidad que hemos estado negando. Y que yo ya no sé, si es que al final dice, bueno, ¿y los ciudadanos cuándo van a despertar de su letargo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a dar cuenta que este no es el camino? Pues ya al final uno no sabe hasta qué punto tenemos que llegar de degradación. Parece que hasta que no toquemos fondo y hasta que haya gente que incluso en sus casas no pueda encender la televisión, no pueda encender la luz, se quede sin luz y tenga como unas horas de uso, parece que incluso así, yo ya es que me llego a plantear que a lo mejor ni incluso así la sociedad despertaría de esa travesía en la que estamos de la irracionalidad. Pero bueno, esto es lo que supondría la expulsión del sistema SWIFT interbancario. Veremos a ver si realmente lo hace o no lo hace. Otra pregunta, en este caso me la hace Carlos, que me dice, hola Jana, me gustaría saber si tú eres partidario de intervenir militarmente en Ucrania. No, yo no soy partidario de intervenir militarmente en Ucrania por una sencilla razón, y es que eso supondría pues, básicamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y vamos, tampoco tenemos que ser unos kamikazes. Pero hay otras formas de defender a Ucrania, que de hecho se está haciendo, y para mí me parece acertada. Y es dar armas, munición, y en definitiva, armar al ejército ucraniano para que resista la invasión por parte de Rusia. Porque la invasión de Vladimir Putin, que en algunos aspectos, yo por eso digo que creo que no ha medido bien en cuanto a eso se refiere, invadir toda Ucrania, cuando cuentas con una población que no son como nosotros. Claro, es que nosotros consideramos casi imposible, inconcebible, que alguien diga, no, yo es que pudiendo irme y salvarme, prefiero morir por mi país. Yo comprendo que eso a nosotros nos parece descabellado, impensable, pero eso sí que pasa en Ucrania. Los ciudadanos ucranianos, muchos de ellos, están dispuestos a hacerlo. Entonces, claro, a partir de ahí te vas a encontrar con que dices, bueno, pone ahí a un tirano, sí, pone un títere, perdón, también será un tirano, pero pone un títere. Ya, pero es que ese títere va a contar con un enorme rechazo por parte de la población. Va a ser tremendamente impopular. Y cuando va a contar con esa impopularidad, yo no sé hasta qué punto esto se ha medido bien o no. Quizá es un pulso que desde luego eso sí que lo ha ganado Putin. Decir, no, este país nunca va a entrar en la OTAN. Desde luego que esto ya ni siquiera se va a plantear. Que se pueda dividir Ucrania en dos y que Putin se quede en la zona del este, es posible. Es posible que al final el acuerdo de paz, si es que llega, es ese. Pero yo creo que hay otras maneras y esa me parece la acertada. Porque luego además nosotros también, y esto lo veía mucho cuando decía gente, no, es que tenemos que enviar soldados. Bueno, a ver, el mundo geopolítico, como les digo, es muy complejo.
Y las soluciones son muchas veces inmorales, pero es que la geopolítica es inmoral. Su propia naturaleza es inmoral. La hipocresía, los intereses económicos, sociales, geoestratégicos, van en contra de la moral. Desgraciadamente es así. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Es como si intentamos encontrar en la política, en el funcionamiento de la política, la moralidad. Pues no, usted no lo va a encontrar. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que debemos hacer es intentar que estos estados tan gigantescos que tenemos y de los cuales depende prácticamente todo y que no hay nada, ninguna faceta de nuestra vida que no esté regulada, disminuamos su poder al máximo posible para que esa inmoralidad no nos pueda afectar a nosotros y no nos invada. Esa es la única posibilidad. Son las razones principales por las que soy liberal. También es una cuestión casi de autodefensa, de que no te impongan, y esto ya lo podíamos ligar con el sistema democrático, ese fundamento de no es que la mayoría dice A, entonces es lo correcto. No, no. La mayoría dice A no es lo correcto. Incluso el ámbito también en el que creemos que lo más democrático del mundo es votar por todo constantemente. Oye, hay cosas que no tienen que estar sometidas a votación y que debe ser la libertad, el libre albedrío y el orden espontáneo el que lo establezca. Pero más allá de eso, hay otras fórmulas. Y a mí me parece que es correcto lo que está haciendo Europa, que es ayudar al ejército ucraniano y que Putin se encuentre ante una resistencia que va a tener muy complicado erradicar. Sí, bueno, lo que puede coger es pegar un bombazo y acabar con los ucranianos. Pero ojo también con esto, porque es verdad que Rusia, es que todo esto es muy complicado, lo intentamos abordar en esa hora y cuarto en el directo que hicimos, porque incluso dentro de Rusia, sobre todo en la zona de Moscú y San Petersburgo, existe resistencias a Vladimir Putin, que no están de acuerdo con esto, porque la economía rusa no está boyante, no está en una situación boyante, que es que bien nos va todo, no, y van a pagar las consecuencias. No sé hasta qué punto esto lo ha medido bien o no. Quizá esto acabe dentro de pocos días, esperemos que sea así, y que finalmente pues, se llegue a un acuerdo y Putin venda al pueblo ruso que, mira, ya hemos conseguido recuperar los territorios históricos que nos pertenecen, pero esto no lo sabemos. Y cualquiera que diga, no, es que Putin ha dicho que esta es otra, que pero la gente cómo puede ser de verdad tan inocente. No, es que Putin ha dicho que él no quiere ocupar Ucrania. Ah, claro, como lo ha dicho Putin, nos lo tenemos que creer. Pero fíjense si es estúpido este comentario, que mucha gente luego dice esto y luego a su vez dice, es que los políticos españoles no te puedes creer a nadie. Ya, pero un tirano ruso sí que te lo crees. ¿No ve usted que hay una incoherencia en su mensaje? Pues bueno, realmente veremos a ver cómo acaba esto. Yo creo que, o lo que parece ser, salvo que Putin se vuelva loco del todo, y loco no está, más allá de que sea malo, porque es un ser perverso, pero no es tonto, y para hacer el mal incluso a que comentamos justo con la crisis del PP, que ya ha quedado en nada, aunque bueno, ahora vamos a comentarlo en unas preguntas de los patronos. Más allá de eso, pues bueno, la realidad es que Putin tampoco, la fuerza militar sí, superior a la de Ucrania, pero no es tan sencillo quedarte con Ucrania cuando existe un respaldo, no diré mayoritario, pero es un porcentaje muy importante, sobre todo en la parte occidental, que está en contra de formar parte de Rusia y creo que quiere formar parte de la Unión Europea. Entonces esto va a ser complicado, veremos a ver en qué acaba todo esto, ojalá que pronto llegue la paz a Ucrania. No recuerdo quién era la frase, pero es una frase que dice que, tampoco es que vamos a decir que siempre es así, pero que la paz más injusta es preferible a la guerra más justa. Pues bueno, veremos a ver, pero ojalá se llegue a ese acuerdo de paz pronto. Y ya el Kremlin ha dejado ver que, bueno, oye, es que no están en contra de negociar. Vamos ya con preguntas de notas de voz, por fin, que me han enviado colaboradores, miembros del canal de YouTube, patronos y suscriptores de iVoox, para ya concluir este podcast. Vamos con sus preguntas. Hola, Jano. Te mando este audio el día que nos hemos despertado con la noticia de la semana. Imagino que recibirás muchos similares, pero no se me ocurre momento más pertinente para hacerte llegar esta reflexión. ¿Te imaginas que Rusia hubiera podido disfrutar de un escenario de pruebas en el que pudiera haber visto cómo Occidente, el bloque de la OTAN, Europa, el bloque del Atlántico, llámalo como quieras, eso es lo de menos, hubiera podido ver cómo este bloque habría reaccionado a la hora de ver que uno de sus aliados se viera expuesto a una amenaza de la talla de una invasión? Pues bien, yo creo que ese escenario lo hemos vivido y se trata de la crisis migratoria que se vivió en la frontera polaco-bielorrusa hace ya unos meses.
Ahí se dio que no un posible aliado como es Ucrania, no, o un aliado potencial, no, un aliado efectivo y nominal de este bloque como es Polonia, se vio expuesto a un peligro que, bueno, que si bien supone un riesgo menor que el de una invasión militar y su posterior conflicto armado, sí supone una amenaza, ¿no? Sí puede llegar a suponer una amenaza para la integridad de un país. Y aquí, además, a consecuencia de la Rusia de Putin pudo ver cómo reaccionaron los aliados de Polonia, que poco más allá de cualquier declaración de apoyo, si es que la hubo, se le dio por completo la espalda y Polonia ya solita tuvo que enfrentarse a semejante peligro, a semejante amenaza. Pues bien, qué conveniente, en vista de esta situación, eh, ¿qué le podría haber hecho pensar a Putin o a cualquiera que ante la amenaza de una invasión, a ni siquiera un aliado efectivo, no, sino a un, si acaso, aliado potencial como podría ser Ucrania, quién podría haberle hecho pensar que Occidente iba a mover un dedo, ya no digo en cuanto a apoyo humanitario, sino a mover un dedo en cuanto a acciones, digamos, efectivas o de apoyo declarado en favor de Ucrania, que por lo menos, por parte, además de estar muy deeply concernidos, hoy no hemos visto otra cosa. En fin, yo solo espero que esto, a fin de cuentas, lo que hace es poner de manifiesto una serie de problemas que tiene Occidente, más allá de los que tú tratas en tu contenido y en tu último libro, ¿no? Pero bueno, si ni siquiera nosotros respetamos los valores y la cosmovisión del mundo y de la existencia que nos han llevado a ser el lugar de mayor prosperidad del planeta, si ni siquiera nosotros le tenemos un mínimo respeto e incluso nos lo estamos cargando o despotricamos hacia esa manera de ver la vida y de ser, ¿cómo vamos a esperar que desde fuera lo respeten lo más mínimo? En fin, espero que todo esto se resuelva de la mejor manera y muchas gracias por tu trabajo. Un saludo. Efectivamente, efectivamente. Por eso, como decía, muchas veces quitamos de la ecuación el aspecto ideológico y no debemos quitarlo, porque precisamente cuando desde fuera observan el comportamiento de los países occidentales y de sus ciudadanos, pues es que esta gente no está dispuesta a derramar una gotita de sangre. Entonces, como no está dispuesta, me aprovecho de esa debilidad para tomar este tipo de acciones. ¿Por qué Putin lo hace ahora y no lo hace 10 años? ¿Acaso no lo quería hacer de hace 10 años? Sí, y hace 20 también. Si es que esto no es una cosa que de repente Putin se levante por la mañana y diga, pues yo creo que Ucrania debe formar parte de Rusia. No. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Cuáles son los motivos? Los motivos son principalmente ideológicos, porque ha visto esa debilidad de Occidente, del mismo modo que la ve China. Y por eso es importante, porque ahora es Ucrania, pero después de lo de Afganistán, después de los fracasos de los últimos años, no actuar de forma contundente, todo lo contundente que se puede hacer sin llegar a una tercera guerra mundial, que sería la última de todas, desde luego, pues es importante que Occidente lo haga. Y sobre todo es importante recuperar esos conceptos y esos valores. Y es importante defenderlos. Y es importantísimo criticar a los nuestros. Claro que sí, los primeros que debemos criticarlo. Y realmente pues estamos en esta realidad que, oye, es que no mandas un mensaje optimista, pero que les mienta. Que ya no, aquí vamos a salir más fuertes, va a ser una sociedad mejor. Ojalá, pero tenemos que hacer, digamos, mucha divulgación para que haya mucha gente que ciertas cosas que desconoce, que muchas veces por ignorancia y por inercia de la mayoría, compra y acepta. Pues hay que decirles que no. Y demostrárselo con datos y con hechos, no con opiniones. Porque sí, las opiniones están muy bien, pero hay que sustentarlas en datos y hechos. Y defender la libertad es fundamental. Pero no defender la libertad solo cuando coincide con nuestro concepto de libertad, cuando nos parece que eso es asumible o no. No, no. Eso implica defender posturas que incluso nosotros no estamos de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano. Mi anterior nota de voz era demasiado larga y ha quedado un poco desactualizada. Era sobre el tema de Rusia. En ella te decía que no me parecía bien que se tratase de blanquear a Rusia diciendo que no es un conflicto entre buenos y malos. Desde luego que sí es un conflicto entre buenos y malos, ¿no? Estaremos de acuerdo
en que aquí hay unos buenos, al menos, que son los ucranianos, que serán corruptos, que tendrán sus problemas y demás, que han visto cómo su país era invadido por Rusia, que son los malos. Parece mentira que haya que aclarar que Vladimir Putin no es equiparable a un corrupto ni a un presidente malo en un país. Es una persona que no solamente ha invadido Ucrania, sino que ha amenazado a todos los demás con guerras nucleares o con consecuencias si osan ni siquiera ayudar al gobierno de Ucrania. Si eso no es un conflicto entre buenos y malos, yo ya no sé. Tampoco me parece bien que intente hacer comparaciones de falta de libertad con Canadá o en Estados Unidos o en España y tal, comparaciones entre Putin por ejemplo, Trudeau. Es que me parece un poco falta de respeto con esa gente, con lo que están viviendo en Rusia. No sé si es que no conoce Rusia o que no conoce exactamente qué es lo que pasa en Rusia, que la gente aparece por criticar a Putin muerto en cuneta y suicidado, pero no sé, me parece un salto tan cuantitativo, tan grande, me parece un poco indignante. Bueno, y esta es mi nota de voz. Un saludo y a ver, estoy deseando escuchar la otra nota de voz de los que te escuchan. Un abrazo. Pues querido colaborador, realmente no creo que sea incompatible. De hecho, creo que es necesario. Porque muchas veces cuando pues, nos ponemos frente al espejo, descubrimos que cuando todo el mundo empieza a darse golpes en el pecho, la libertad, dice, bueno, no es comparable lo que pasa en Canadá. Le pregunto a usted directamente, supongamos que usted, porque esto muchas veces la falta de empatía es importante, ¿eh? Por supuesto que no estoy diciendo que Putin sea igual que Trudeau, no. Ahora sí que digo que un tipo que te dice, imaginemos que usted trabaja en Canadá y lleva haciendo su trabajo durante 25 años, sin ningún problema, alimentando a su familia, a su mujer, no sé si lo tendrá en la actualidad, pero seguramente sí, pues si lo tiene. Suponga que usted mañana llega un tipo que se llama Justin Trudeau y le dice, usted ya no puede trabajar. Y dice, pues ¿por qué? Dice, porque no lleva las dosis que yo he decidido en el cuerpo. Quizá esa crítica no le parecería tan descabellada, sobre todo cuando, repito, conviene poner a esta Occidente frente al espejo. Conviene y mucho, porque si nos damos golpes en el pecho por la libertad, defendámosla. Y eso implica criticar, por supuesto que sí, a Estados Unidos, a Canadá, a Italia, a Francia, a las comunidades autónomas españolas que han impuesto este tipo de medidas, a Feijóo, que ahora viene como el gran salvador del centro derecha y la moderación. Digo, ¿qué concepto de moderación tenemos? Es que no vemos una crisis de valores. ¿Cómo va a ser un tipo moderado el que ha impedido hacer vida a decenas de miles de personas? ¿Cómo va a ser un tipo moderado que incluso quería multar en su momento? Que esto algunos se olvidan. Cuando salga Feijóo y se pase todo esto hablaremos de largo y tendido. Que pretendía multar hasta con 60.000 euros a las personas que no se vacunasen. ¿Esto los hace mejor a Putin? No. Se pueden criticar las dos cosas. Y conviene criticar las dos cosas. Y conviene poner a Occidente frente al espejo. Es decir, no me hable usted tanto de libertad, no se dé tantos golpes en el pecho por hoy la libertad está en peligro, cuando usted también tiene enemigos de la libertad en su país. Y que muchas veces, si no hacen más, no es porque no quieran, sino porque no pueden. Porque la naturaleza humana y el poder siempre tienden a erradicar la libertad. Y esto lo decía antes también por unas razones por las que soy liberal. Porque yo no quiero estar en manos de estos psicópatas y me da igual que sean votados o no sean votados, me da exactamente igual. Lo que quiero es que exista esa libertad. Y no es comparar y no es decir, no, es que tampoco es tan malo Putin, porque fíjate lo que hacemos nosotros, no. Al revés, Putin es malísimo. Y esto de buenos y malos, los ucranianos son los buenos, bueno, también, esto hay que decirlo, y es una realidad, y no pasa nada por decirlo. En su momento, Ucrania también ha hecho la vida imposible a los prorrusos del este. Y se han cometido atrocidades, y hay que decirlo, y no pasa absolutamente nada. ¿Justifica eso la invasión? No, es que no lo justifica. Vivimos en un mundo en el que cada vez todo el mundo es blanco o negro, pues muchas veces hay grises, la mayoría de ocasiones. Estos fanatismos absurdos que muchas veces tenemos nosotros son principalmente una de las razones por las que no llegamos a tener debates que son de fondo y que la reflexión pues ya poco menos está abandonada. Y ese sería, ¿tú con quién estás? Decide, ¿con este o con este?
Pues yo estoy con la libertad. En este caso, ¿quién representa la libertad? Evidentemente Ucrania, que su soberanía está siendo aplastada porque está siendo invadida por un tirano tercero que es Vladimir Putin. Ya está. Pero eso no implica que no debamos criticar a nuestros gobernantes. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano. Bueno, enhorabuena por el libro y por el programa y voy directa para no perder tiempo. Me llama la atención, hay por ahí como unos rumores que tampoco son descabellados de que después del famoso dedo fallido en el botón que hizo que la reforma laboral saliera adelante, ahora ocurre esto, ¿no? Las casualidades pocas veces ocurren en política y parece que pudiera estar todo orquestado, ¿no? Un pago, un quid pro quo. ¿Crees que es posible, como se insinúa, que realmente el PP hubiera pactado con el PSOE sacar adelante la reforma laboral después de saber que los diputados de UPN se iban a votar que no? Y esto sea un pago a cambio de esa documentación filtrada que solo puede venir del Ministerio de Hacienda, datos completamente privados del hermano de Ayuso. ¿Te parece razonable esta trama? Y otra cosa, sé que has conocido tanto a Isabel Díaz Ayuso como a Cayetana en persona. ¿Qué te parecieron? Venga, un saludo y enhorabuena. Pues muchísimas gracias por su pregunta, y tanto que me parece razonable. Y con el paso del tiempo y tras lo que hemos conocido, desde luego que mucho más, ¿no? Que todo haya sido una pantomima y que esté, a ver, es poco probable, pero que esté esto orquestado no es descabellado. Yo, si me dicen hace 3 semanas, ¿pondría la mano al fuego porque ha sido un error? Pues seguramente sí. Ahora no. No lo pondría. No lo sabemos, ojalá lo sepamos, porque estas cosas generalmente siempre salen a la luz. Ahora, no sé yo hasta qué punto esto supondría, y ellos todavía no sabían, la pareja esta de personajillos mafiosetes de tercera que representan Casado y Teodoro García Egea, no sabían cuáles iban a ser sus consecuencias. Respecto a la cuestión del contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso, mantengo la misma posición. Oiga, si se demuestra que de verdad existe tráfico de influencias o malversación de fondos, es decir, si existe un delito, Isabel Díaz Ayuso dimitirá y, por supuesto, deberá pagar su condena correspondiente. Pero mientras tanto, es que esto no lo tiene que decidir ni una cadena de televisión, ni un tuitero, ni un tío en YouTube, ni un tío en Twitch, ni usted ni yo. Para eso está la justicia. Y mientras eso no se dé, si es que no hay mucho más. Cuando se demuestre, el primero en pedirlo seré yo. No tengan la más mínima duda. Respecto a Isabel Díaz Ayuso, yo estuve con ella una vez en la entrevista que hicimos, bueno, en este programa, y le puedo decir, bueno, personalmente tampoco pasé mucho tiempo con ella, pero es básicamente lo que ven ustedes en televisión. Es una mujer muy natural, sencilla, no tiene, digamos, 2 caras, es lo que ustedes ven. Cayetana Álvarez de Toledo, pues sí, es una, yo diría, persona muy inteligente, y con Cayetana he estado, creo que coincido con ella en 3 o 4 veces. De hecho, estuve en la presentación la última vez que estuve con ella. La última vez que estuve con ella la penúltima fue la presentación de su libro, que me invitó y acudí encantado. De hecho, seguramente la próxima semana estará Cayetana en este podcast para hablar del conflicto interno, pero también del externo, una persona muy interesante. Y luego la última vez estuve cuando vinieron unos chilenos, que ya saben lo que está ocurriendo en Chile, que querían, pues bueno, con gente, se equivocaron y me llamaron a mí con cierto nivel, no sé, buscaban eso, y entonces pues no sé por qué, se equivocaron, fui yo. Junto con Cayetana y había otras personas, porque querían escuchar ideas de cómo poder actuar frente al declive absoluto que iba a sufrir Chile. Esto incluso fue antes de las elecciones de Boric, en la segunda vuelta con Kast. Ellos ya preveían que iba a ganar Boric, y sobre todo era la cuestión de esa nueva constitución redactada por el pueblo en nombre de la democracia, que va a ser un disparate que en cuanto esté, desde luego que le dedicaremos un programa, para que veamos la locura en la que puede desembocar la democracia y que el pueblo tenga el poder, y poco menos que eso es el sumum y ya el éxito garantizado. Y Cayetana es una mujer tremendamente reflexiva, muy culta, muy inteligente. Quizá puede parecer fría, sobre todo si no la conoces o no tienes confianza con ella, pero luego para nada. Es una persona que a mí me parece muy interesante. Dentro de lo que es el mundo político, le diría que la más interesante, a nivel intelectual sobre todo, y que tiene muy claras las cosas y sobre todo que cree de verdad en la libertad. Y es una persona que a mí, pues bueno, tiene toda mi admiración en ese aspecto. Yo creo que ella
quiere cambiar las cosas desde dentro, pero es muy complicado y cómo funcionan las cúpulas de las élites, de los partidos, la política en general, Cayetana no es bienvenida. No es bienvenida porque, claro, recuerda mucha mediocridad que tienen muchos políticos, pero es una mujer tremendamente válida y con un alto nivel intelectual y cultural. Así que nada, vamos a acabar ya el podcast de esta semana sin entrevista. Como les digo, justo Cayetana, es que además iba a hacer, antes de que empezase la guerra, estuve hablando con ella para hacerle la entrevista para el podcast, pero finalmente estalló la guerra y claro, esto la actualidad lo cambió todo, pero bueno, a ver si esta semana podemos contar con ella y hablamos pues de los problemas internos y externos, que no son pocos, que nos afectan, porque claro, está la crisis del PP, Pablo Casado, que bueno, tiene la suerte, entre comillas digo suerte, de que haya estallado la guerra, como es Pablo Casado. Toda esta gente estas tertulias y demás, que se les llena la boca diciendo, no, es que fíjate Sánchez, pues los mismos valores que representa Pablo Casado, exactamente los mismos. Pues bueno, ahí está, agarrándose al puesto, porque ¿a dónde va a ir ese pegacarteles Cosmopaleto? En fin, despedimos el podcast de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.